Montenegro. Jorge. ¿Venís siempre a bailar acá? Yo soy de Virgo. Todos los domingos a la noche ¿Vos acá. de qué signo sos? Bueno, ¿qué pasa con el...? Ya no te digo ¿Por el qué segundo, no aunque arranca? sea Es lo el que más me tercer preguntan semestre. por la calle. Antes te preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? Ahora te preguntan por qué no arranca. Hay que darle más cebador. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Ahora vamos a contarle las claves de por qué no está arrancando la economía y por qué esto cambió las prioridades para el gobierno sobre el final del año. Hubo algunos indicadores en agosto que entusiasmaron al gobierno porque salieron rápidamente a decir hay brotes verdes en la economía, así lo llaman los economistas. Brotes verdes, retoños que empiezan a germinar. Salieron todos los ministros a hablar, por ejemplo, de los despachos de cemento, que efectivamente, ahí estás viendo en la placa, en agosto habían crecido, pero después cayeron fuertemente en septiembre y volvieron a caer en octubre. Más todavía en octubre. Exactamente, una ¿Y caída qué muy fue lo que fuerte. pasó? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó, pero el tema de agosto era, bueno, empezó a moverse la obra pública, se lanzaron todas las licitaciones, el cemento a granel empezó a despacharse fuerte, pero después, claro, la obra privada, ahora te voy a contar bien, está totalmente paralizada y es lo que mueve fuertemente la construcción. Y por eso siguió la caída en septiembre y en octubre. Venta de motos, otro dato que había aparecido ahí también aislado con un aumento en agosto, pero y Un también aumento alto, 16%. Sí, comparado con igual mes del año pasado, también un aumento en septiembre, pero tuvo una caída fuerte en octubre, que es el último mes que hay disponible. Y la confianza del consumidor, que es un indicador que releva la Universidad de Itela, que viene siguiendo muy bien los ciclos económicos, es decir, cuando hay recesión cae la confianza del consumidor, cuando empieza a repuntar la confianza del consumidor es probable que haya más consumo a futuro. En agosto tuvo una suba después de una caída muy profunda desde noviembre pasado, pero cayó en septiembre, volvió a recuperarse un poquito en octubre y cayó muy fuerte en noviembre. De hecho, la confianza del consumidor en noviembre de este año está 27% abajo de noviembre del año pasado. Esto de alguna manera desconcertó al gobierno. De hecho, todos los economistas coincidieron y también el gobierno de que estos brotes verdes de los cuales se hablaba en el gabinete, la economía ya pegó la vuelta, empezó a recuperarse, no ocurrieron. ¿Cuáles son las claves? ¿Por qué la economía no arranca? Primero, la principal causa es porque el consumo sigue en baja. Y sin consumo no hay reactivación en esta economía. Para que tengas una idea, el consumo entre privado y público es más del 80% de la economía. No hay forma de que haya reactivación en la Argentina si no empieza a motorizarse el consumo. Y el consumo no arranca porque los salarios este año perdieron entre 6 y 8 puntos frente a la inflación. Y es cierto que en los últimos 2 meses, con la inflación bajando, hay una recuperación leve del salario real, pero claro, todos en sus casas hacen la cuenta de lo que perdieron este año. Y el saldo de este año es claramente negativo del salario, el bolsillo, frente a lo que puede comprar ese salario la inflación. Además se perdieron 127.000 puestos de trabajo privados formales, esto reconocido por el Ministerio de Trabajo. Se supone que igual o más en el sector privado informal, en la economía en negro. Eso es menos masa salarial para comprar. Y otro tema que está jugando muy fuerte relacionado con lo anterior, que es el temor a la desocupación. Vos fíjate, esta semana el gobierno sale con un acuerdo con la CGT, un pacto de palabras, firmaron ahí, nadie sabe bien cómo se aplica, de que no va a haber despidos. Es una expresión de deseos, no es vinculante que firmen, pueden firmar. Que no va a haber, Papá Noel y firman exactamente, todo, no. que no va a haber despidos hasta marzo. No, ¿Por pero qué? aparte eran de despidos sin justificación, no de despidos. Con justificación se puede. Claro, pero fíjate, ¿por qué el gobierno, que no cree absolutamente en eso, por eso Macri vetó la ley antidespidos en mayo, claro. ¿por qué sale esta semana a concederle a la CGT hacer todo el acto y firmar y demás? Bueno, por un lado, porque quiere un diciembre en paz, con la CGT, con los movimientos sociales y demás. Pero por otro lado, porque están viendo, y lo muestran todas las encuestas, que el miedo a quedar sin empleo es algo que también está retrayendo fuerte el consumo. La segunda clave para entender por qué no arranca la economía tiene que ver con el dólar barato. El dólar, la inflación se comió gran parte de la suba del dólar, la devaluación de diciembre, y el dólar volvió a quedar barato. Por lo menos hay una gran parte de la clase media que tiene capacidad de ahorro y compra dólares, alrededor de 1 millón de personas, que siguen comprando
unos 1.000 millones de dólares billete por mes, que se refugian, que compran... Esto es lo mismo que se compraba del blue durante el cepo. Es lo mismo que compraban antes de que estuviera el cepo. Antes de que estuviera el cepo, es lo mismo que compraba la clase media asustada por la inflación y por el kirchnerismo. ¿Y durante el cepo también? Y después del cepo bajó mucho porque estaba prohibido comprar en el mercado formal. Hay estimaciones, claro, sí, estimaciones de lo que compraban en el blue. Pero acá el problema no es solamente que la clase media acomodada, la clase media alta, sigue comprando dólares, sino que se refugia en el dólar, por ejemplo, en vez de comprar ladrillos, en vez de comprar una propiedad. ¿Y es razonable que haga eso? Bueno, es la discusión que tenemos. Para la clase media, sí, porque muchos han comprado dólares en el 2014 o el 2015 en el mercado paralelo, los compraron a 15 pesos en el 2014 y hoy sería un dólar de 23 pesos. Pero quiero decir, si vos tenés unos mangos, ¿conviene dólares o conviene ladrillos? A ver, pero a ver si me entendés. Hay sectores de clase media que compraron en los últimos 2 años en el paralelo a 15 pesos en el 2014, a 15 pesos en el 2015, descontada la inflación, eso equivale hoy a un dólar promedio de 22 pesos. Entonces dicen, ¿por qué voy a vender mis dólares ahora y comprarme un auto o construir una casa o comprarme un departamento si yo compré mi dólar en el paralelo en los últimos 2 años a más o menos 22 pesos? ¿Por qué lo voy a vender ahora a 15? Y eso está retrayendo también el sector de la construcción, los sectores típicos de compras de los sectores medios que siguen ahorrando en dólar. Tercer elemento de por qué no arranca la economía también tiene que ver con esto del dólar barato, es el boom, lo que vimos el Black Friday de este fin de semana en Chile. El boom de argentinos, 1,5 millones de argentinos con capacidad de ahorro, los que compran dólares, que están en pasajes y turismo gastando lo mismo que gastaban en el 2015 o en el 2013. Es decir, hay un boom de un sector de la sociedad que puede ir a Miami o a Chile y motoriza compras de electrónica o de textiles mucho más baratos en dólares que lo que se compra en la Argentina. Y eso es menos consumo acá, consumo en todo caso en el exterior. El cuarto elemento, mira, hasta Lilita Carrió habla de este elemento. Cuando viste, Lilita, en la entrevista que le hiciste, dice hay que seguir bajando la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, hay una coincidencia que efectivamente si hay una tasa de interés alta respecto a la inflación, hay problemas para las pymes para financiarse, los consumidores no terminan de tener un crédito barato para comprar un auto, para motorizar el consumo y demás. Pero hay un elemento más grave que compite contra la inversión, que es que con el dólar planchado desde marzo, ha habido en la Argentina altísimas tasas de interés en dólares. Es decir, el que invirtió en Levax en los últimos 8 meses tuvo en promedio, y fue renovando, tuvo un promedio de una tasa de interés en dólares del 20% en 8 meses, que no se consigue en ninguna parte del mundo, pero además que compite contra la inversión real. ¿Para qué vas a construir en un terreno o hacer un desarrollo inmobiliario, la construcción privada, si podés poner tus dólares en la bicicleta, venderlos, hacer la bicicleta en pesos, y en dólares es una rentabilidad enorme? ¿Qué pasaría si bajan las tasas al nivel del mundo? Bueno, las de pesos al nivel del mundo es difícil que baje porque ahí está metido todo el tema de la inflación. Mientras Argentina no tenga una inflación baja, las tasas de Argentina no van a ser las tasas que tienen, por ejemplo, en Uruguay o en Chile, que son tasas muy cercanas en su moneda respecto a las que hay en el mundo. Hay un problema básico, es la inflación, que es eso lo que genera las tasas de interés altas. El quinto elemento, Jorge, justamente era la obra pública y el efecto Lázaro. Acá se paralizó la obra pública los primeros 4 meses porque efectivamente había una corrupción enorme y nadie quería tocar un expediente, querían transparentar todo. Cuando empezó a arrancar la obra pública y arrancó fuerte a partir de agosto, septiembre, bueno, la obra pública representa una parte chiquita de la construcción, el 25-30% del total de la construcción argentina. El resto es construcción privada que está parada. Entonces, tiene que moverse mucho la obra pública para que pueda motorizar la construcción. Y está habiendo un problema adicional. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo de principio de año en la obra pública. Se fueron recuperando 11.000 en los últimos 2 o 3 meses, 11.000 puestos de trabajo, pero todavía está muy abajo la obra pública. Y además, el gobierno empezó a asustarse porque en octubre y noviembre vino muy mal el déficit fiscal. Entonces, de nuevo empezaron a paralizar pagos, porque si el déficit fiscal da por encima de las metas este año, hay miedo de que los inversores no te financien en el mercado ese déficit fiscal. Entonces, ahí hay una ida y vuelta. El gobierno de nuevo empezó a paralizar pagos de la obra pública, si bien las licitaciones están en marcha. El sexto elemento de por qué no arranca la economía tiene que ver con los altos stocks que había en el kirchnerismo. No había nada más rentable el último año para todos, no se podía comprar dólares,
que comprar lo que vendían. Por ejemplo, las pinturerías se estoqueaban de latas de pintura y compraban en los últimos meses antes de la elección, pues sabían que se venía una devaluación o una inflación más alta. Eso genera que este año no haya, efectivamente, si hay algún repunte en algún sector, no haya un aumento de producción. Y te digo el último, me parece importante cerrar esto. Obviamente la tristeza de Brasil nos sigue pegando. Mientras Brasil no se reactive, la industria argentina va a tener problemas porque gran parte de lo que produce la industria automotriz y otros sectores industriales va a Brasil y Brasil sigue en recesión, pese a lo que se pensaba. Pero me parece que el problema principal, y el gobierno lo está visualizando, es que todavía no se salió de la trampa de la economía acá. ¿Cuál es la trampa de la economía acá? Que la inflación te come enseguida el valor del dólar, entonces el dólar te queda atrasado. No podés devaluar porque si devaluás se va todo a inflación. Obvio. Si te queda el dólar muy atrás, hay problema de competitividad y tenés que estar pateando penales en la aduana. Entonces, el gobierno que tenía como principal objetivo para salir de esa trampa, bajar la inflación, para hacer de la economía argentina un poco más normal, ahora en el corto plazo está desesperado, como decía Elisa Carrió, por reactivar el consumo, reactivar el nivel de actividad económica, porque si no empiezan Con a el riesgo jugar de que la inflación suba. con el riesgo de que haya mayor inflación y que vos sigas en la trampa de la economía acá y que te quede el dólar atrasado y que por ahí tengas que devaluar después de la elección que viene en octubre. Pero si no reactivas rápido, empieza a haber la percepción de que el gobierno se queda más débil, le empiezan a sacar los gobernadores, le empiezan a sacar los movimientos sociales, lo presiona Massa y eso obviamente retrae la inversión, retrae el consumo. Si no hay reactivación, la economía, las expectativas de que se va a reactivar caen y eso afecta a la realidad. Entonces, la prioridad hoy del gobierno es tratar de salir por el consumo y después ver si con el blanqueo y el financiamiento externo pueden eludir lo que muchos temen, es que si seguís en esta senda y lamentablemente a más tardar después de la elección tendrás que hacer el ajuste que no estás haciendo hoy.